Este video trata acerca de la prueba estadística T-Student. Veamos cuándo es que se debe utilizar esta prueba estadística. La prueba T-Student la vamos a utilizar cuando necesitamos realizar una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis que sea para variables que son cuantitativas. Cuantitativas es que posee como valor final números. Y al ser una variable cuantitativa, el objetivo estadístico de esta prueba va a ser comparar medias, ya sea de dos muestras o comparar medias de una muestra relacionada. De eso se trata entonces el objetivo estadístico de la prueba T-Student. Para realizar esta prueba, como requisito indispensable es que se necesita una distribución normal de los datos, ya que esta prueba estadística es una prueba paramétrica. Y además se utiliza cuando se desconoce la desviación estándar poblacional. Debido a que si se conociera la desviación estándar poblacional, en lugar de utilizar la prueba T-Student, se utilizaría la distribución normal para prueba de hipótesis. Y normalmente no se conoce la desviación estándar poblacional. Es por eso que esta prueba es bastante utilizada para las ciencias de la salud. Antes de empezar a ver las características de la distribución de la T-Student, comparémoslo con una distribución normal. La distribución normal es la curva que se observa de color negro y la distribución T-Student es la que se observa de color rojo. Observemos que la distribución T-Student es más aplanada, es un poco más aplanada que una distribución normal. Y además observemos que al igual que la distribución normal, tiene una media que es de 0. A partir de lo anterior, podemos observar que la distribución T-Student es simétrica alrededor de una media de 0, al igual que la distribución normal. Pudimos observar además que es más aplanada que la distribución normal estándar. Por lo tanto, tiene mayor área en los extremos y menos área en el centro. Algo que es bastante importante es que a medida que el tamaño de la muestra aumenta, se aproxima a una distribución normal estándar. Mientras más grande sea el tamaño de la muestra, entonces poco a poco la distribución T-Student se va a ir aproximando a una distribución normal estándar. Además, la distribución T-Student es una familia de distribuciones de campana. Esto se debe a que la distribución depende de los grados de libertad, que vamos a ver en un momento de qué se trata, y además del nivel de significancia. Existe una distribución T-Student para cada grado de libertad. Es por eso que observamos aquí que la prueba T-Student es una familia de distribuciones, porque dependiendo de los grados de libertad se va a tener una distribución de campana, y mientras más grande sea el tamaño de la muestra, más grande va a ser los grados de libertad, y la distribución T-Student se va aproximando a una distribución normal estándar. La prueba T-Student posee varios escenarios. Estos 3 escenarios son los más utilizados. Veamos que el primer escenario es cuando se tiene una muestra que es relacionada. Eso significa de que hay dos medidas
las cuales se han obtenido en dos momentos del tiempo distintos y que además están relacionadas. Un ejemplo de ello es cuando se realiza una intervención y tenemos los datos antes de la intervención y después de la intervención. Y luego vamos a observar si en cada sujeto varió el resultado antes y después de haber realizado la intervención. El segundo y tercer escenario es cuando tenemos dos muestras, con la diferencia que un escenario posee varianzas homogéneas, es decir, que las varianzas son similares, son idénticas en las dos muestras, y el otro escenario posee varianzas heterogéneas, es decir, varianzas distintas. Es por eso que, para conocer cuál de estos dos escenarios se está utilizando, es necesario conocer si poseen homocedasticidad. Si los datos de las dos muestras poseen homocedasticidad, se deberá utilizar el escenario de dos muestras con varianzas homogéneas. Y si los datos de la muestra no poseen homocedasticidad, si no poseen, entonces se deberá utilizar el escenario de dos muestras con varianzas heterogéneas. La prueba estadística T-Student posee varios supuestos. Veamos a continuación cuáles son estos supuestos. Veamos que para los dos escenarios que poseen dos muestras, los supuestos son que los datos poseen una distribución normal. Esta distribución normal se debería de presentar en cada una de las dos muestras. Y además, estas dos muestras son totalmente independientes. Los valores que tenemos en una muestra no dependen para nada de la otra muestra. Estos serían los dos supuestos si se está utilizando cualquiera de estos dos escenarios. En cambio, cuando se está utilizando el escenario de una muestra relacionada, tenemos solamente un supuesto. Y el supuesto es que la diferencia entre las dos variables relacionadas posee una distribución normal. ¿De qué se trata esto? Ya vimos que el ejemplo más utilizado para este escenario es cuando tenemos una intervención y los datos son medidos antes y después de la misma. Tenemos valores antes de la intervención y tenemos los valores después de la intervención. A partir de esto podemos ir encontrando la diferencia entre cada sujeto. Vamos a ir restando los valores antes y los valores del después, encontrando así el resultado de la diferencia. Esta diferencia es la que debería de tener una distribución normal. En este escenario no nos está indicando de que los datos en cada una de las muestras o de los grupos poseen distribución normal. Nos está indicando de que la diferencia es la que debería de tener una distribución normal y no los datos de cada uno de los grupos, que era lo que nos indicaba el supuesto cuando se tienen dos muestras y que además estos dos grupos son totalmente independientes uno del otro. La prueba estadística T-Student depende de los grados de libertad. Veamos de que es el número determinado que nos permite saber la variabilidad de eventos en una muestra.
en otras palabras más sencillas, es el número de valores que podemos elegir libremente, existiendo un total fijo. Veamos de que tenemos dos fórmulas de grados de libertad. Una fórmula cuando tenemos una muestra que es relacional y la otra fórmula que es cuando estamos trabajando cualquiera de los dos escenarios con dos muestras. Cuando tenemos una muestra nada más, los grados de libertad se calculan a partir del tamaño de la muestra y restándole 1 a ese valor. Tamaño de muestra menos 1, tendríamos entonces los grados de libertad para una muestra. Y si tenemos dos muestras o dos grupos, los grados de libertad se calculan sumando la cantidad de sujetos o de elementos en cada uno de los dos grupos. Y el resultado restarle 2. Al realizar esta operación tendríamos los grados de libertad cuando se está trabajando cualquiera de los dos escenarios que poseen dos muestras, independientemente si poseen o no homocedasticidad los datos. Veamos un ejemplo para que quede más claro el concepto de grados de libertad. Imaginemos de que existe una familia la cual posee 4 niños, 4 hijos. Y la mamá desea prepararles 10 panes con jamón. 10 panes con jamón para darle de comer a sus 4 hijos como refacción. Entonces veamos de que tenemos un total fijo. Tenemos 10 panes con jamón. La mamá no quiere desperdiciar ningún pan. Ella quiere terminarse los 10 panes que ella acaba de preparar. Entonces veamos. Viene el primero de los hijos y pide a su mamá que quiere comer 3 panes con jamón. Viene el segundo de los hijos y le pide a su mamá que solamente quiera 2 panes con jamón. Viene el tercero de los hijos y pide a su mamá que quiere comer 3 panes con jamón. Y finalmente llega el último de los hijos. Solo que por haber llegado tarde, observemos de que el último de los hijos no va a poder escoger cuántos panes de jamón quiere. ¿Por qué? Porque quedó condicionado de lo que pidieron sus otros 3 hermanos. Es por eso que si la mamá no quería desperdiciar ninguno de los panes, el cuarto hijo debe de comer 2 panes. Esto para que al sumar todos estos valores nos dé como resultado el número 10. Los grados de libertad, recordemos de que existe un total fijo. En este caso era el número 10. Y si la pregunta es, de los 4 hijos, de los 4 hermanos, ¿cuántos pudieron elegir libremente cuántos panes de jamón querían? Veamos de que escogieron libremente el número 1, número 2 y número 3. El número 4 quedó condicionado de lo que pidieron sus otros 3 hermanos. Entonces, ¿cuántos grados de libertad estaríamos trabajando en este ejemplo? Los grados de libertad sería de 3, porque 3 fueron los que escogieron libremente y el último quedó condicionado. Recordemos que cuando tenemos una muestra como este ejemplo, la fórmula de grados de libertad nos dice que es el tamaño de muestra menos 1. ¿Cuál es el tamaño de muestra para este ejemplo? Veamos que tenemos 4 hijos, son 4 hermanos. 4 menos 1 nos va a dar como resultado 3. Entonces son 3 grados de libertad. Van a poder escoger libremente 3 y el último va a quedar condicionado. De eso se tratan los grados de libertad
que es un valor que es bastante importante para la prueba estadística TED-Student. A manera de resumen, veamos de qué se trata la prueba estadística de TED-Student. La prueba TED-Student se utiliza cuando la naturaleza de la variable dependiente es cuantitativa. Eso significa que tiene como valor final los números. Existen 3 escenarios para la prueba TED-Student. Uno de los 3 escenarios es cuando tenemos 2 grupos o 2 muestras, los cuales están relacionados. Y los otros 2 escenarios es cuando se tienen 2 grupos solo que son totalmente independientes uno del otro. Un escenario posee las varianzas homogéneas o idénticas o similares, y el otro escenario es el que posee las varianzas de los datos de los 2 grupos distintas. Y en cualquiera de los 3 escenarios lo que se pretende es comparar las medias, comparar los promedios. Comparar el promedio del grupo A y del grupo B, o comparar el promedio antes y después de haber realizado una intervención. Es por eso que la hipótesis nula en la prueba TED-Student indica que la media o el promedio del primer grupo es igual a la media o el promedio del segundo grupo, o la media antes de realizar la intervención es igual a la media después de realizar la intervención, independientemente del escenario con el cual estemos trabajando. Entonces veamos de que la hipótesis nula plantea siempre una igualdad, ya sean ambos grupos o antes y después de haber realizado una intervención. Y la hipótesis alterna, recordemos que plantea diferencia, sería lo contrario. La media del grupo A es distinto a la media del grupo B, o la media antes de realizar la intervención es distinta a la media después de haber realizado la intervención. Independientemente del escenario con el que se esté trabajando, recordemos que debemos de utilizar el p-valor o el valor de p y el nivel de significancia para poder determinar si existe suficiente evidencia estadística para aceptar o no la hipótesis nula. Recordemos que es en base a esta hipótesis que vamos a trabajar, y al final la decisión va a ser o aceptamos o rechazamos la hipótesis nula para poder dar la conclusión de que las medias de los grupos son iguales si aceptamos la hipótesis nula, o que la media de los grupos son distintos si aceptamos la hipótesis alterna. De eso se trata entonces la prueba estadística TED-Student.